A mí me salen 7, pero no sé dónde. A lo mejor la versión tuya es diferente, ¿no? Profecía, servicio, enseñanza, exhortación, presidir y hacer misericordia. 7 dones. 7 dones que tienen que ver con lo que el Espíritu Santo quiere hacer a través del creyente. Dejamos bien claro que los dones del Espíritu Santo no son para la gente de la calle, no son para la gente del mundo. Los dones del Espíritu son las herramientas, permítanme utilizar esa palabra, que el Señor le ha dado a sus hijos, y en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, es donde se tienen que manifestar y donde se tienen que utilizar esos dones. ¿Cuántas veces has oído decir que todo creyente tiene un don? Todos los creyentes tienen como mínimo uno. Hay creyentes que tienen lógicamente más, pero como mínimo todos los creyentes, todas las personas que han nacido de nuevo, tienen uno. ¿Sabes cuál es? ¿Sabes cuál es tu don? Algunos dirán, no, pues mal hecho. Porque si no, entonces, ¿a qué te dedicas? En el Señor, ¿a qué te dedicas? Tú te tienes que dedicar a ser usado en el don que Dios te ha dado. Esa es la aportación que tú tienes que dar a la congregación, a los hermanos en Cristo. Por lo tanto, si no sabes cuál es tu don, nos estás, entre comillas, perjudicando, ¿no? A todos. Porque lo que usted tiene que aportar no lo está aportando. Si sabes cuál es tu don, pero no lo estás utilizando, pues también estás obrando mal. Porque saber cuál es el don que Dios me ha dado y no usarlo, es como dice la palabra, aquel que se le dio un talento y lo ocultó porque tenía miedo de terminar perdiéndolo. Entonces, la obligación de todo creyente es saber cuáles son sus dones, o al menos cuál es su don. Y una vez que sepas cuál es el don que Dios te ha dado, porque los dones son para utilizarlos para el beneficio y para el crecimiento y el desarrollo del cuerpo de Cristo, pues gloria a Dios, no tienes que romperte la cabeza tratando de imitar a otras personas, tratando de imitar a otras gentes, sino que tú tienes que simplemente desarrollar y poner a servicio el don que el Señor te ha dado. Y ahí tienes 7. No sé si alguno de los que hemos leído tú dices, bueno, pues yo creo que puedo tener el don de misericordia, o el don de servicio, o el don, como dice aquí, de exhortación, o cualquiera que sea. Ahí hay una pequeña lista de 7 dones. Si estos fueran pocos, y si dices, bueno, yo con estos dones no me siento identificado, hay otra lista, ¿vale? Son las 2 únicas listas que hay en el Nuevo Testamento de dones, de regalos, de herramientas que Dios le da a los creyentes para que lógicamente los usen. Dice que cada uno ministre según el don que ha recibido de parte del Señor. La otra lista es muy fácil de aprender, porque también está en otro capítulo 12, pero en esta ocasión en Primera de Corintios. Entonces, la primera lista está en Romanos 12, donde hay 7 dones que ahí se nombran, y la segunda lista está en el capítulo 12 de Primera de Corintios. Y vamos a leerlos, si les parece. Vamos a leer a partir del versículo 4. Primera de Corintios 12, 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero dice aquí, el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, eso es otra cosa. Ahora también hablaremos de eso. Pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios es el que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Vamos a contarlos, porque ahora hay una lista muy interesante. Pero a cada uno es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Eso siempre así, para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Eso es un don. Palabra de sabiduría. A otro, palabra de ciencia o conocimiento, como también se le conoce, según el mismo Espíritu. A otro, fe por el mismo Espíritu. A otro, dones, plural, es el único don, uno de los pocos dones que aparece en plural, dones de sanidades por el mismo Espíritu.
A otro, el hacer milagros. A otro, profecía. Este se repite. ¿Se acuerdan? Hemos leído profecía en Romanos 12. Aquí se vuelve a repetir. A otro, discernimiento de espíritus. A otro, diversos géneros de lenguas. Y a otro, interpretación de lenguas. ¿Cuántos hay? Aquí hay 9. Pero bueno, digamos que se repite uno que aparece en Romanos 12, pero son 9. Estos 9 dones los añadimos a los otros que se mencionaron en Romanos capítulo 12 y tenemos una lista bastante interesante de dones en los cuales todos y cada uno de los creyentes pueden ser utilizados en cualquier momento. Ahora, hay creyentes que han sido utilizados de una forma no regular, sino de una forma, digamos, una vez y ya está, en uno de estos dones o de los que hemos leído en Romanos 12. Pero eso es una cosa, y otra cosa es que frecuentemente, asiduamente, como algo ya normal en tu vida, haya uno o varios dones que se manifiestan en tu vida. En el Antiguo Testamento, por supuesto que el Espíritu de Dios también operaba, es decir, el Espíritu Santo no estaba muerto y entró en acción en el Nuevo Testamento, ni mucho menos. En el Antiguo Testamento hubieron personas que hicieron tremendos milagros, tremendos. Hubieron profetas que llegaron a resucitar muertos, por ejemplo Elías, por ejemplo Eliseo. En el Antiguo Testamento encontramos a un hombre que dice la Biblia que Dios le dio una sabiduría tan grande que no hubo otro en toda la tierra capaz de tener aquella sabiduría que este hombre tuvo. Y estoy refiriéndome, como bien saben ustedes, al rey Salomón, que había momentos en los que la gente no sabía qué hacer y él daba la palabra exacta y concreta y específica y problema solucionado, porque la palabra de sabiduría no es para destacar por encima de los demás, sino es para a veces solucionar situaciones que a menos que haya una palabra de sabiduría, una palabra específica de parte del Señor, porque no es un consejo, sino es una palabra concreta y específica, esto es lo que hay que hacer. Y ahí viene la palabra, el bálsamo, viene la respuesta, es lo que el Señor haría si estuviera en nuestra situación. ¿Vale? Eso es la palabra de sabiduría. Y en el Antiguo Testamento hay personas que fueron utilizadas con palabra de sabiduría, con dones de sanidades, con dones de fe, de milagros, etcétera, etcétera. Por lo tanto, estos dones siempre han existido, siempre han existido. Ahora, en el Nuevo Testamento, a raíz del famoso día de Pentecostés, Hechos capítulo 2, encontramos que hay dos dones que en el Antiguo Testamento no se vieron. Eso no significa de que no existieran, sino que simplemente no era el momento. Todo en la vida tiene un momento. Todo en la vida tiene un momento y un lugar. Y en el Antiguo Testamento no se ve a una persona en una congregación, al aire libre, donde sea, hablando en lenguas. Sí se ven profetizando. Por ejemplo, Saúl dice que se metió un día en una compañía de profetas y profetizó con ellos. Y el Antiguo Testamento está lleno de profetas. Madre mía, pues tienen ahí todos los que quieran. Isaías, Jeremías, todos profetizaron. La mayoría de ellos sobre eventos futuros, la futura restauración, las glorias que le vendrían al pueblo de Israel, persecuciones, restauración, derramamiento del Espíritu en forma masiva, como el caso de Joel, profecías que tienen que ver con la primera venida del Señor Jesucristo, otras que tienen que ver con profecías que tienen que ver con la segunda venida de Cristo. Por lo tanto, el don de profecía está por todas partes en el Antiguo Testamento. Pero repito, el don de hablar en otras lenguas y de interpretar dichas lenguas no aparece ningún ejemplo en el Antiguo Testamento. En el don de discernimiento de espíritus, por supuesto que aparece. Hay varias ocasiones en el Antiguo Testamento donde la gente discernía que ese espíritu, eso que estaba ocurriendo, no era producido por el Señor, sino que detrás de eso estaba nada más y nada menos que el mismísimo Satanás, el mismísimo enemigo de los creyentes y de Dios. Palabra de sabiduría ya la hemos definido, pero la palabra de ciencia es una revelación de algo que ha ocurrido y que trae un conocimiento, trae una revelación. Por ejemplo, ustedes pueden recordar el famoso pasaje donde dice la Escritura que le dice el profeta Eliseo a su siervo, a su criado, a su ayudante Giesi: ¿de dónde vienes? Saben que cuando Naamán fue sanado de la lepra,
y le quiso dar dones y le quiso dar presentes y regalos y dádivas al profeta Eliseo. Eliseo dijo, no me tienes que dar absolutamente nada. Pero sin embargo Giesi fue detrás de él, ¿se acuerdan? Y le pidió cosas, las escondió. Cuando entra en la presencia de su señor, a la persona que servía, Eliseo le dice, ¿dónde vienes? Dice, no, yo no he ido a ninguna parte. Dice, yo te vi cuando ibas detrás de él y le pediste esto y esto. Dice, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Es una palabra revelada que a menos que Dios la revele es imposible conocerla. Por lo tanto, los dones del Espíritu están en pleno vigor. Yo sé que hay círculos, evangélicos en algunas congregaciones donde dicen abiertamente, y no tienen ningún reparo en decirlo, que cuando, por ejemplo, murieron los 12 apóstoles, incluido Pablo, los dones, las manifestaciones del Espíritu como que se acabaron. Ya tenemos la palabra, pero es curioso porque la palabra completa no se tuvo cuando murieron los 12 discípulos. Algunos dicen, no, cuando se murieron los 12 apóstoles y ya teníamos la Biblia, sí, pero ¿cuándo tuvimos la Biblia? Al día siguiente de morir Pablo, Pedro y Santiago, pasaron siglos desde que pudimos tener toda la Biblia en un tomo. Y no fue hasta la invención de la imprenta, ¿verdad? Ya cerca del siglo XV, fíjate tú, cuando se pudo por fin tener una Biblia en la mano. Entonces, ¿qué pasó desde que murió Pedro, Santiago, Juan, Tomás? ¿Qué pasó? Bueno, pues en ningún momento en la palabra del Señor encontramos que el Señor ha menguado su presencia, sus manifestaciones, su poder, sino que todos los dones están en pleno vigor. El problema es que la gente ha perdido el interés. Hay creyentes que no les interesa este tema. Hay creyentes que nunca le piden al Señor, Señor, yo quiero ser utilizado en algún don. O si tengo alguno, que lo tengo seguro, pues Señor, dime cuál, porque se me va la vida y al final tendré que darte cuentas. Porque eso es una cosa que tenemos que tener todos presentes. Tendremos que rendir cuentas delante del Señor de lo que hicimos y de lo que no hicimos, de lo que teníamos que haber hecho y no hicimos. Y si tienes un don y nunca te preocupaste en averiguar cuál era, cuando lleguemos a la presencia del Señor, pues llegarás diciéndole al Señor, Señor, fui un inútil en el sentido de que no me dejé utilizar en el don que tú me diste y al final no hice absolutamente nada con él. Tómense en serio este tema, hermano, ¿saben? Tómense en serio este tema. Esto no es algo opcional. No, yo no tengo ninguno. No, a mí no me interesa. Yo soy muy joven, yo soy muy mayor. Yo no tengo tiempo. Mire, la vida cristiana no la organizamos nosotros a nuestra manera. La vida cristiana está bien establecida en la palabra y la palabra de Dios nos enseña que algún día tendremos que presentarnos delante del Señor y rendir cuentas por todo lo que hemos hecho. Y una de las cosas por las cuales tendremos que rendirle cuentas al Señor es por el don o los dones que el Señor nos dio, ¿qué hicimos con ellos? Espero que todos podamos decir, Señor, yo el don lo utilicé, lo puse al servicio del cuerpo de Cristo, pude bendecir a otros hermanos, etcétera, etcétera. Así que quédense con estos dos capítulos, Romanos 12 y el otro era 1 Corintios 12. Son los dos únicos capítulos que aparecen en el Nuevo Testamento, donde aparecen las listas, 7 por un lado, 9 por otro. Hay dones que son de expresión, hay dones que para poder utilizarlos tienes que abrir la boca. Don de lenguas, pues si no abres la boca, ya me contarás a mí cómo vas a ser utilizado en ese don. Don de interpretación de lengua, don de profecía. Pues hay dones que no hace falta que digas nada para ser usado en él. Hay dones que no tienes que decir nada, pero hay otros dones que sí tienen que utilizarse, las palabras, ¿verdad?, para poder ser utilizado y para poder fluir en ese don. Todos los dones, por supuesto, podemos ver cantidad de porciones en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, de cómo obraban, cómo operaban, cómo se manifestaba cada uno de ellos. Pero luego hay algo que no tiene nada que ver con el don o con los dones del Espíritu Santo. Y es lo que leímos el otro día en Gálatas, capítulo 5, ¿se acuerdan? Y es lo que la Biblia llama el fruto, que no tiene, repito, nada que ver con los dones. La iglesia de Corinto, ¿se acuerdan ustedes? La iglesia de Corinto tenía todos los dones. Primera de Corintios, capítulo 1, dice, nada os falta en ningún don. Si pudiéramos entrar y ver esa iglesia, allí en esa iglesia se hablaban lenguas, se interpretaba, se profetizaba. En esa iglesia estaban todos los dones en plena operación. Pero también, por otra parte, tenemos que decir que así como Pablo los alaba en el capítulo 1, porque nada les faltaba, ningún don,
en el capítulo 3, a los mismos hermanos, a la misma congregación, les llama carnales, niños en Cristo, gente inmadura, porque había problemas de celos, de envidias, de divisiones entre los hermanos. Y algunos se pueden preguntar, ¿y una persona con dones del Espíritu Santo, utilizado por el Señor, puede tener problemas de celos, de envidias, de falta de amor, falta de perdón? Bueno, no debería ser, ¿verdad? No debería ser. Pero el don es perfecto. Lo que no es perfecto es el instrumento que utiliza el Señor para que el don fluya. ¿Se da cuenta? Entonces, el martillo es perfecto. El martillo está diseñado de tal manera que clava todo lo que... Ahora, si algún día te pegas un martillazo en la mano, no te enfades con el martillo. El problema fue que apuntaste mal. Entonces, el problema no está en el martillo. El problema está en una mala utilización del martillo. Apuntaste en una dirección y te salió en otra. Entonces, puede ser que una persona sea utilizada en un momento determinado por el Señor en un área y a continuación tener una manifestación nada correcta por parte de su carácter y echar a perder la bendición de Dios en su vida. Y voy a poner algunos ejemplos muy fáciles de entender. Ustedes se acuerdan cuando Moisés, ¿quién no conoce a Moisés? Moisés se va a lo alto del monte Sinaí en una primera ocasión y se pega 40 días en ayuno y en oración delante de la presencia del Señor. ¿Se acuerdan, sí o no? Allí recibe las tablas de los 10 mandamientos, la ley, y el hombre viene con la cara brillándole de haber estado 40 días en ayuno y en oración, en plena comunión con el Señor. El hombre viene empapado, el hombre viene lleno del Señor, y cuando está llegando cerca del campamento se encuentra al pueblo desenfrenado, un desorden total, haciendo un culto terrible a un becerro de oro que habían levantado en el desierto porque decían, Moisés seguramente habrá muerto, ya lleva 40 días sin aparecer, sabe Dios dónde estará este hombre. Y cuando Moisés ve aquello, dice que coge las tablas de los 10 mandamientos y ¿qué pasó? Dice que las tiró al suelo, las rompió, se enfadó de una forma tremenda. Entonces vemos a un hombre en la presencia del Señor brillándole el rostro, pero al mismo tiempo en un ataque de ira que llegó a romper incluso la obra de Dios, porque lo que llevaba en su mano no se lo había inventado él, era la obra de Dios. Dios le dijo, toma, esto está escrito con el poder de mi palabra, y al final tiene otra vez que volver a subir a la misma montaña, otros 40 días de ayuno y de oración para que el Señor le vuelva a dar lo que ya un día le dio, pero tú lo rompiste. Yo te lo di, pero tú lo rompiste. Entonces hay personas que el Señor les da dones genuinos, el don es genuino, no dudamos del don. Pablo dice, nada falta en ningún don. Pero por otra parte también vemos que las personas en un momento determinado, por falta de madurez y por falta de crecimiento y desarrollo espiritual, pueden llegar a causar un mal testimonio, a pesar de que pueden ser en un momento determinado usados por el Señor. Salomón tenía una palabra de sabiduría tremenda en su vida, pero luego después resulta que hacía cosas en su vida que uno dice, pero ¿cómo un hombre tan sabio y tan utilizado por el Señor sea capaz de subvencionar todos estos cultos paganos y de idolatría, llenando todo el país de idolatría? Un hombre tan sabio, un hombre que ha recibido tanta bendición de Dios, ¿cómo es posible que después construya un templo al dios Moloc o al dios Baal? Bueno, son a veces esas contradicciones que no deberían de existir, pero seamos realistas, ocurren, lamentablemente, ¿no? Y lo que ocurre es que hay algo que vamos a leer ahora en Gálatas capítulo 5, que es el fruto, que es lo que le da equilibrio, lo que le da balance al don. Una persona con muchos dones, pero con falta de madurez, es un peligro, es una bomba. Una persona que puede ser utilizada por Dios en un momento determinado, como Pedro, pero al mismo tiempo puede ser utilizado por el mismo diablo. El Señor le dijo a Pedro, Pedro, bienaventurado eres, hijo de Simón, hijo de Jonás, porque esto que acabas de decir es una revelación que mi Padre te ha dado. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Y al rato le dice, no vayas a la cruz. Y el Señor le dice, apártate de mí, Satanás. Por un lado, el Señor lo usa, por otro lado también el diablo, ¿no? Entonces en Gálatas capítulo 5, versículos del 16 en adelante leemos, versículos muy conocidos. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais.
Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y ahora ahí tenemos una lista enorme de 17 manifestaciones diferentes de la carne, que las leímos el otro día, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero en contraposición con esto dice, más el fruto del Espíritu es, y ahora hay ahí pues características 9 en total, como el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Contra tales cosas no hay ley. Son principios del mismo carácter de Cristo en la vida de un creyente, que es lo que en cierto sentido le da credibilidad y le da peso a una persona que lleva años en los caminos del Señor. El don es inmediato. Usted no tiene que ir a una escuela a aprender a profetizar. Por ahí ha habido algunas iglesias que le enseñan a la gente a profetizar y incluso algunos dicen, no, repita conmigo estas palabras y te enseñan a hablar en lenguas. Pero esos son cuentos chinos. ¿Sí? El don no se puede aprender en una academia, entonces ya no es un don, es algo aprendido. El don es algo que Dios te da, o lo tienes o no lo tienes. No es que estoy aprendiendo. ¿Aprendiendo a qué? Hay gente que confunde a veces dones con talentos. Hay gente que sabe tocar la guitarra. Pero usted no se levantó un día y se compró una guitarra en una tienda y dijo, ¡ay, qué bien toco! Nadie se levanta por la mañana tocando bien la guitarra. Lleva años. Mira, yo estuve un tiempo ahora sin tocar la guitarra y perdí los callos. Tienes que tener callo en estos 4 dedos. Empecé a tocar otra vez y me dolía tanto, ya no, pero me dolían tanto los dedos porque dejé de tocar. Que si Isma lleva la alabanza, que si Matías está aquí, yo digo, ya dejo de tocar. Y volví otra vez a cogerla y me dolía una barbaridad hasta que sale el callo. Y si quieres aprender notas, si quieres aprender a cambiar de una a otra, si quieres tener velocidad, etcétera, etcétera. Pero eso no es un don, eso hay que aprenderlo. Para eso tienes que estudiar y practicar y preguntar y ver y esto. Pero los dones no se aprenden, no se estudian. Quiero tener el don de sabiduría. Voy a ir a una escuela para que me den 8 horas intensivas de sabiduría. Entonces, cuando salga, graduado en palabra de sabiduría. No existe eso. Entonces, los dones son una cosa y los talentos son otra cosa. Hay gente que tiene talentos de cantar, de tocar la guitarra, no sé, de tocar el piano o cualquier otra habilidad, pero no tiene nada que ver con dones espirituales. Luego también hay gente que confunde lo que saben hacer o lo que hacen con un ministerio. Y dice, yo tengo el ministerio de la danza. ¿Y eso dónde está en la Biblia? Yo tengo el ministerio de cantar. Entonces confunden dones, confunden talentos, confunden habilidades. Y vamos a ver en la última lista que quería compartir con ustedes, ahora vamos a hacer un repaso. En Efesios capítulo 4, ahí se mencionan los ministerios. Los dones es una cosa, los talentos es otra cosa, el fruto es otra cosa y los ministerios es otra cosa completamente diferente. Y aquí vamos a leer una porción un poquito más extensa para que ustedes sepan para qué son los ministerios. Estamos en Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Y voy a leer a partir del versículo 11. Efesios 4, versículo 11. ¿Lo tienen, hermanos? Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Cuántos hay? ¿Cuántos ministerios? Cuéntelos. Los mismos dedos que tiene en su mano. 5. Apóstoles, dice aquí versículo 11. Segundo, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Lo podemos decir los 5 ya? A ver. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Esos son los 5 ministerios.
Esos son los 5 ministerios. ¿Dónde está el ministerio de tocar la guitarra? ¿Dónde está el ministerio de danzar? No hay ese ministerio, ¿verdad? Usted se puede encargar, puede haber un área, puede haber un departamento, pero los ministerios están bien claramente definidos. Ahora vamos a un poquito a hablar de ellos, pero vamos a leer un poquito más adelante, porque ahora explica el apóstol Pablo para qué Dios a unos los ha nombrado pastores, a otros evangelistas, a otros maestros. Dice, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Quiénes son los santos? ¿Quiénes son los santos? ¿Usted es un santo? La palabra santos son los apartados, los que han dejado la vida contraria a la voluntad de Dios, se han apartado. Santo significa una persona que se aparta. Nada más que eso, no es una cosa, no es un señor. Usted cuando salga del culto no intente mirarle la coronita. Saben que a veces en los cuadros aparece así como una cosa redonda. Había una serie hace años que se llamaba El Santo. Algunos de ustedes ni habían nacido. Era de Robert Moore. ¿Se acuerdan? El Santo. Los santos no llevan coronita en la cabeza, ¿vale? Cuando ustedes entran aquí adentro, la gente de la calle dice, oye, ¿ustedes no tienen santos? Dice, sí, aquí estamos así, está lleno de santos. Pasa que no los colgamos en las paredes, están sentados en la silla, ¿vale? Los santos son hombres y mujeres de carne y hueso, normal y corriente, con sus defectos, con sus virtudes, que se han apartado, entre comillas, ¿de qué? De lo que no agrada a Dios, no por presión. No estamos aquí porque nos están presionando. Cuando usted te quiera levantar, te levanta y te va, no hay problema. Estamos aquí por convicción, porque hemos entendido que el Señor es el camino, la verdad y la vida. Hemos llegado a una serie de convicciones, en algunos casos en un tiempo, en otros le lleva más tiempo, pero los santos son las personas que se apartan de todo aquello que no agrada a Dios. Entonces dice que el Señor ha levantado, ha perfeccionado a estos 5 ministerios para ayudar a los santos, para perfeccionarlos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, ¿vale? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Esa es la meta, ese es el objetivo, que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuál es la meta? Que la gente nos ministra, que nos predican, que nos exhortan, que nos enseñan, que nos pastorean. ¿Para qué? Para que lleguemos al nivel, a la medida del Señor Jesucristo. Nos falta mucho todavía, ¿eh? ¿Sí o no? Nos falta mucho. Pero bueno, esa es la meta. Y sigo leyendo, versículo 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, toda la iglesia, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Tal vez el mejor ejemplo para entender lo que debería ser una iglesia es el cuerpo humano. Y ahí todos me van a entender, porque usted a lo mejor nació en un país, otros nacieron en otro país, unos tienen una edad, otros tienen otra, unos son hombres, otros son mujeres, pero todos tenemos un cuerpo, ¿vale? Y por eso es el mejor ejemplo para entender lo que debería ser una iglesia. En un cuerpo hay centenares de órganos, de células, de huesos, de arterias, de venas, de músculos, pero todos tienen una función. No hay nada que sobra, nada, ni un solo miembro sobra. Hay huesos que son muy largos, huesos que son prácticamente imperceptibles, están aquí dentro del oído, ni se ven, pero si no lo tuviéramos estaríamos sordos, perdidos, no escucharíamos nada. Tenemos unas manos que son una joya. Cuando ustedes ven esos robots, saben que al hombre siempre le ha gustado el tema de los robots, sobre todo a los japoneses, ¿no? Cuando ustedes ven el último robot que los japoneses han diseñado y corren la cortina y hay un humo y música y focos para ver el último robot que han hecho, tú lo miras y dices, ¡qué birria! ¡Qué birria! ¿Te gustaría caminar como un robot? ¿Te gustaría moverte como un robot? Y eso es lo máximo a lo que ha llegado el hombre, lo máximo. Increíble. Una mano
la mano del ser humano es tan perfecta que no hay un robot, no hay una máquina en el mundo que le llegue, vamos, ni al 1% de las habilidades que tiene solamente la mano. El ojo, no hay una cámara en el mundo que sea tan perfecta como el ojo del ser humano. Una bomba de agua que tarde o temprano termina rompiéndose. Aquí tenemos una bomba aquí dentro del pecho que está 70, 80, 90, 100 años en algunos casos, pum, 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 pum. Millones de litros de sangre bombeando por la mañana, por la tarde, por la noche, de pie, sentados, acostados, en avión, en la cama, de jóvenes, de niños, hasta en el vientre de nuestra madre. Es una cosa increíble. Los filtros que tenemos en el cuerpo, los que tenemos coche, de vez en cuando tenemos que cambiar el filtro de aceite, ¿sí o no? El filtro del aire, hace poco le cambié al coche mío el filtro del aire y yo digo, pero señor, si yo le suelo cambiar muy a menudo los filtros, estaba negro, negro. ¿Cuándo fue la última vez que te cambiaron los filtros? Tenemos los riñones. Ay, amigo, eso es una maravilla, los filtros que tenemos. La polución que tragamos todos los días y no decimos, mira, cámbiame los riñones, ponme dos nuevos, el hígado, ponme uno nuevo de vez en cuando. Es algo increíble, una perfección alucinante, hermano, increíble, increíble. Bueno, pues eso es lo que el apóstol Pablo dice, mira, así como nuestro cuerpo, todos los miembros se ayudan el uno al otro. Dice, si todo el cuerpo fuera ojo, ¿cómo caminaríamos? ¿Cómo cogeríamos las cosas? ¿Te imaginas un ojo así? Un ojo gigante. ¿Cómo hacemos? No podríamos oír a nadie, pero si fuéramos solamente una oreja, ¿te imaginas una oreja así? O que fuéramos solamente lengua, una lengua ahí de 1,80. Sería terrible. Pero Dios ha puesto todo en el cuerpo humano con una perfección increíble, increíble, hermano. El apóstol Pablo dice, así deberían ser los creyentes en las iglesias. Ay, si el corazón no quiere trabajar, nos morimos, un infarto. Si el cuerpo dice, bueno, no voy a caminar más, inválidos. Y en una iglesia, hermanos, cuando alguien se pega años sentado en una silla y no aporta nada, no es lo mismo que si tuviéramos un brazo que no se quiere mover, ahí caído, paralítico. ¿Saben que hubo una época en la historia? Hubo una época, parece mentira, el hombre a veces ha inventado cosas tan extrañas. Ha habido momentos en la historia en la que ha habido hombres que han querido vivir de una forma santa, sin pecar, sin contaminarse en el mundo. Y hay casos de personas que se pegaron 20 años en lo alto de una columna, allá arriba, porque no quería tener contacto con el mundo. Gente que se amarraban los brazos y los brazos terminaban perdiendo la movilidad. ¿Qué te parece? Pero ¿cuántas veces en las iglesias encontramos que hay gente que son personas que no aportan? Son grandes orejas, son orejas enormes. Imagínense venir un día a la iglesia y encontrarte una oreja así, ahí en una silla, en la otra, orejas así, sí. ¿Y estos quiénes son? Los oidores. Estos son los que oyen. Sería terrible, ¿no? Sería terrible. Pero así como en el cuerpo, cuando un miembro no quiere funcionar, el cuerpo se enferma. Así de claro, y hay que operarlo, hay que meterlo en el quirófano. En una iglesia, cuando un miembro no desarrolla sus dones, sino oye, y oye, y oye, y venga a oír, y venga a oír, y venga a oír, y venga a oír, y el hermano se murió oyendo sermones. Ahí enterramos al hermano, a la hermana Doña Oreja, la Doña Oreja. Pues pasa exactamente igual. Entonces deberíamos tener esa mentalidad de decir, Señor, así como en el cuerpo los miembros tienen que funcionar, mis manos tienen que funcionar, mi mente, mis ojos, mis oídos, mis riñones, mis pulmones, mis pies, mi oreja, todo tiene que funcionar a la perfección cuando yo quiero hacer uso de ellos. Pues la Biblia dice que la iglesia es como un cuerpo, pero cuidado, hay un detalle muy importante. Dice que la iglesia es un cuerpo, pero la cabeza del cuerpo es Cristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y por qué dice la cabeza? Porque de la cabeza, amigos, salen todas las órdenes. Usted puede tener unas piernas de oro, puede tener un corazón maravilloso, pero si la cabeza no funciona, amigo, Cristo es la cabeza de la iglesia. Él es el que da las órdenes, Él es el que dice, quiero utilizar esta mano, quiero utilizar esta boca, quiero utilizar a este hermano, quiero utilizar a este joven, quiero utilizar a esta familia. Y el miembro no se puede negar, porque el que recibe las órdenes es el miembro, pero el que las da es la cabeza. ¿Y cuántas veces nosotros con nuestra actitud le decimos al Señor, no, yo no? Es como si yo le diga a mis manos,
coge la Biblia y lee, y la mano dice, no, no quiero trabajar. ¿Y cómo cojo la Biblia? Claro, algunos me dirán, pero hay gente que pinta unos cuadros preciosos con la boca. Sí, pero eso no es lo normal. La excepción no confirma la regla. He visto gente, hace poco vi en un canal esto de internet, vi a un chico que toca la guitarra con los pies, que ya me gustaría a mí con las manos tocar la guitarra como la toca con los pies. Algo increíble, pero no es lo normal. La guitarra no está diseñada, la forma de una guitarra está diseñada para que se toque con las manos, con las dos, con la derecha y con la izquierda. Puede ser que una persona toque la guitarra con los pies, sí, pero no es lo normal. Entonces, cuando en una congregación hay personas que tienen dones, que tienen talentos, que han escuchado durante años y años y años palabra, pero no aportan, es como cuando un miembro del cuerpo humano dice no quiero trabajar. Entonces, todo el resto del cuerpo se perjudica porque las manos no quieren trabajar. ¿Cuántas veces vemos a personas por la calle que van en silla de ruedas? ¿Por qué? Porque sus piernas no funcionan. Sí, todo lo demás le funciona, pero las piernas no caminan. Entonces, en una congregación nos tenemos que mentalizar que todos tenemos que aportar algo. Todos tenemos algo que aportar. Y cuando tú te niegas por tu carácter, por tu timidez, por tus complejos, por lo que sea, te niegas a aportar, te niegas a involucrarte, te niegas a colaborar, estás perjudicándonos a todos. Es como si yo esta tarde dijera, no voy a predicar. Y me subo aquí a la plataforma y ustedes dicen, ¿y qué le pasa hoy a Manolo? ¿No? Que dice que no va a predicar. ¿Y entonces? Armandito dice que no quiere tocar la guitarra. El padre que está allí en el ordenador dice que hoy no va a grabar. La batería. Veo que de oído estáis muy bien. ¿Qué te parece, amigo? Entonces, si hiciéramos un día un experimento, dijéramos, bueno, Armando, padre, lo vamos a poner en la batería. Y al hijo lo vamos a poner en la guitarra. Y a Ima la vamos a poner que toque el bajo. Y al otro lo vamos a poner que... No funciona, porque tenemos que ser un equipo. Y para que todo funcione, cada uno tiene que estar en su sitio. ¿Quién es el que nos pone en el sitio? Bueno, por supuesto el Señor. Siempre las respuestas nuestras a veces son muy espirituales. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Ya, pero tu pastor terrenal, ¿quién es? ¿Tu iglesia cuál es? No, yo pertenezco a la iglesia universal del Señor. Ya, me parece muy bien, hermana, pero su iglesia en la tierra, ¿cuál es? ¿Verdad? ¿Quién le pone en el sitio? No, el Señor me pone. Ya, el Señor le pone, pero ¿a través de quién le pone? Cuando las ovejas se levantan por la mañana y tienen hambre, ¿cuál de todas las ovejas decide a dónde se tiene que ir el rebaño a buscar pasto? ¿Cuál? ¿La más vieja? ¿La más joven? ¿La más lista? ¿La más guapa? ¿La más gordita? Ninguna. Porque esa no es una responsabilidad del rebaño. Esa es una responsabilidad del pastor. Y el pastor sabrá si tiene que ir al norte, al sur, abajo, arriba. Para eso están los pastores. Y entonces cuando hemos leído esta tarde en este último pasaje de los ministerios, los apóstoles, los pastores, los evangelistas, tenemos que saber cuáles son las funciones de estos ministerios para que podamos dejarnos ayudar y para que el Señor nos vaya mostrando cuál puede ser nuestro sitio y una vez que lo descubramos, poder servir al Señor de una forma eficaz y no estar dando palos de ciego y que se nos va la vida y al final muchos planes, muchas ideas, muchos proyectos, pero al final no concretamos nada. Y bueno, los apóstoles son las personas que tienen el ministerio más amplio. Algunos dicen, bueno, por hoy en día no hay apóstoles. Bueno, de acuerdo, aunque bueno, les digo una cosa, dicho sea de paso, aquí tal vez en Canarias, aunque hay alguno también, pero si usted sale por ahí un poco, hay más apóstoles hoy en día que en toda la época de los primeros cristianos. Hoy en día todo el mundo es apóstol. Uno va a la península hoy por hoy y ya te dan la tarjeta de apóstol tal, apóstol cual, apóstol no sé qué. Hoy en día apóstol hay por todos lados. Pero quitando el título, el apóstol es la persona que hace de todo un poco. El apóstol es un ministerio completo, es como el dedo pulgar, que es el único que es capaz de tocar a los demás, ¿no? Es un poco pastor, es un poco evangelista, es un poco maestro, es un poco pionero, es un poco de todo, ¿verdad? Es el que abre, el que pastorea, el que funda la obra. El ministerio apostólico es el más amplio de todos. Dice, bueno, ¿qué es? ¿Pastor? No, pues también es evangelista. O es maestro. Sí, pero también es no sé qué. Es un ministerio muy amplio. Lógicamente el ministerio de pastor está más claro que el agua, es la persona que está en una congregación, la que atiende a la iglesia, la que no solamente atiende a la iglesia, sino que cuida a la iglesia de lobos,
porque en los tiempos de la Biblia el pastor dedicaba más tiempo a cuidar el rebaño de que fuera atacado por lobos que realmente a atender en sí el rebaño. Porque una vez que el rebaño lo llevas al pasto ya no tienes que hacer nada más. Pero el pastor sí tiene que hacer algo más. El pastor está vigilando por si le viene el lobo por la derecha, por la izquierda, por detrás o por delante. Ya llevó al rebaño a lugares de delicados pastos. Ya la oveja no tiene que pensar en nada más, pero el pastor tiene que estar oteando el horizonte por si acaso viene algún peligro. Esa es una de las funciones tal vez más importantes hoy en día. Y dice la palabra de Dios que en los últimos tiempos una de las cosas que van a escasear son buenos pastores. Parece mentira. Los evangelistas son las personas que tienen un ministerio que sale fuera de la congregación. Son personas que Dios los ha capacitado con una gracia para ganar almas. Para llevar almas a los pies de Cristo, para integrarlas en el cuerpo de Cristo y que crezcan y maduren y el día de mañana pues sigan sirviendo al Señor. Los profetas, no es tanto el profeta del Antiguo Testamento que era el que hablaba en nombre del Señor, sino los profetas hoy en día son personas que exhortan, que amonestan, que sacuden, que motivan a la iglesia. Entonces estos ministerios, dice la Biblia, que Dios los ha puesto en nuestro camino, en nuestra vida, ¿para qué? Para perfeccionarnos. Y hermano, cuando usted, por ejemplo, no se tiene un problema con el corazón, usted no va al dentista, usted va al cardiólogo. Hermana, cuando usted quiere revisarse, usted tiene que ir a un ginecólogo, usted no tiene que ir a un neurólogo o a cualquier otro. Sí, los especialistas en la medicina son los que se encargan específicamente de las distintas áreas de nuestro cuerpo, ¿verdad? A veces hay médicos que dicen, mire, perdone, esto se escapa de mis manos, usted tiene que ir a fulanito de tal, y ellos mismos te remiten al especialista. En la iglesia, en el cuerpo de Cristo pasa exactamente lo mismo. El Señor va a poner en tu camino, espero que los reconozcas y que los valores, el Señor va a poner en tu camino a personas que en un momento determinado te van a sacudir. Pero claro, tú no vas a estar toda la vida que te estén sacudiendo, pero habrá otros momentos en tu vida en los que el Señor te va a guiar por un camino o te va a guiar por otro. Lo importante es que las ovejas se dejen pastorear. Lo importante es que la gente quiera aprender. Cada vez que hemos tenido la oportunidad de trabajar con algún grupo, nos pasó con los hermanos del Puerto de la Cruz, cuando estábamos comenzando a trabajar con los hermanos que en su día vinieron aquí a pedir ayuda, yo lo primero que les pregunté fue, ¿ustedes van en serio? Porque yo no quiero perder el tiempo. Si ustedes van en serio y quieren aprender y queremos trabajar juntos, aquí nos tienen. Si no, búsquense a otro, porque para perder el tiempo, no. Con los hermanos de Israel, exactamente igual. Hermanos, ¿ustedes quieren ir en serio? ¿Ustedes quieren ser atendidos? ¿Quieren ser enseñados? ¿Quieren ser pastoreados? Entonces, lo importante es que siempre tengamos la actitud de querer aprender. Y hermano, en la vida no hay un momento en el que en la obra del Señor, en nuestro mundo, en nuestro campo, digamos, cristiano evangélico, ustedes saben que nosotros somos muy particulares. Nosotros tenemos la tendencia siempre de ver siempre los defectos antes de las virtudes. Y usted sabe, hermano, no sé si aquí es igual, pero vengo de un país que todo se cuestiona, todo se critica, todo se analiza con lupa y puedes hacer 20 cosas buenas. Pero en el momento en el que hagas una pequeña equivocación, en el momento en el que hagas algo que no estaba tan bien, automáticamente todo el mundo se te tira encima. Y en la iglesia virtual no somos perfectos, ya lo sabemos, ¿no? Ya hemos llegado a esa conclusión hace tiempo, estamos aprendiendo, pero el Señor nos da cada día de su gracia y de su sabiduría para que todo esto siga funcionando y para que todo esto siga adelante. Y damos gracias al Señor porque la salud espiritual de la iglesia virtual, de nuestro ministerio, gracias al Señor, está muy bien. Podemos mejorar, claro que podemos mejorar y se pueden hacer más cosas, por supuesto que sí. Pero estamos aprendiendo, yo estoy aprendiendo. Créame, yo llevo 41 años ininterrumpidos sirviendo al Señor a tiempo completo. Pero ha sido desde hace 3 años aproximadamente, el tiempo de la pandemia, cuando he comenzado a aprender más cosas que en toda mi vida. Y he aprendido a veces de errores. Porque nadie me enseñó cómo se organiza todo esto de una iglesia virtual, con obreros que no conocemos de nada, que le damos un voto de confianza para que puedan atender iglesias a la distancia, sin estar uno, digamos, de una forma presencial. Pero damos gracias al Señor que Dios nos ha guardado. Prueba de ello es que esta obra ya ha cumplido 1 año, ¿verdad? Y bueno, seguro que algunas personas habrán dicho, bueno, se podía haber hecho esto, se podía haber hecho lo otro, gente que a lo mejor se ha sentido, digamos, ofendida.
Pero lo importante es que captemos lo que el Señor quiere para estos tiempos. Yo tengo una carga, un cierto, digamos, temor en mi corazón, y es que creo que muchos creyentes todavía no han aprendido la lección de lo que el Señor nos comenzó a enseñar hace 3 años cuando nos confinaron y nos metieron dentro de nuestros hogares durante mucho tiempo. El mundo ha vuelto otra vez igual, sigue la gente provocando a Dios, los gobiernos, los políticos siguen provocando a Dios. Parece como que no hemos aprendido nada. Cuando sucedieron las tragedias de las Torres Gemelas, dice que se llenaron un montón de iglesias, de gente orando, pidiendo perdón, buscando al Señor, y luego volvieron otra vez a lo mismo. En los días de la pandemia, en los días del confinamiento, exactamente igual. La gente comenzó a buscar a Dios, a leer la Biblia, había un temor que va a pasar en el mundo, se van a ver un montón de muertos, etcétera. Y había un cierto respeto. Parece como que todo eso se ha ido diluyendo en muchas vidas. Y entonces saben lo que va a ocurrir, que van a tener que seguir viniendo cosas peores. Y van a venir cosas peores. Y la iglesia va a ser sacudida de una forma tremenda. Bueno, me imagino que todos ustedes son conscientes de lo que están sufriendo, por ejemplo, en este momento, nuestros hermanos en Haití, donde sabemos que hay hermanos que han tenido que salir corriendo, dejando atrás todo, su casa, sus muebles, sus recuerdos. Las pandillas le han dado en algunos casos 48, en otros casos 72 horas a los miembros de iglesias, a personas de una ciudad, de un barrio, y si no se marchaban, los mataban. Y está pasando muy cerca de aquí de donde estamos nosotros. Y tarde o temprano la iglesia, si no aprende a humillarse y a buscar al Señor y a dejarnos de perder el tiempo en tonterías, la iglesia va a volver otra vez a ser sacudida, ¿verdad? Y por eso tenemos que aprovechar el tiempo, hermanos. Algunos de ustedes ya tienen en su corazón hace años el deseo de servir al Señor. Pues hermano, no siga dilatando ese deseo y ese anhelo en su corazón. Pídale al Señor que le abra puertas, porque la vida pasa volando, ¿saben? La vida, cuando uno se da cuenta, miras para atrás y dices, Dios mío, se me han ido 40, 50, 60, 70 años de mi vida. Y toda mi vida ha sido trabajar y trabajar y trabajar y comprar y pagar deudas. ¿Y para ti qué he hecho, Señor? Y yo sé que no es fácil que las personas se animen y se levanten para servir al Señor, pero yo animo a todos y a cada uno de ustedes a que no pierdan el tiempo. Yo sé que hay que trabajar, yo sé que hay deudas que pagar, yo sé que hay hijos, yo sé que hay familias, hay universidades, hay muchas cosas, pero lo más importante de todo es que el Señor sea lo primero en nuestra vida. Y si no tenemos tiempo para otras cosas, no pasa nada. Pero qué triste cuando me encuentro a creyentes que me dicen, pastor, es que yo no tengo tiempo para estudiar y leer la Biblia. Usted sabe lo que me está diciendo, hermano. No tiene tiempo para leer la Biblia, no tiene tiempo para orar, no tiene tiempo ni siquiera un día a la semana para venir a un lugar a alabar al Señor junto con otros hermanos. Esa es la tragedia de muchos cristianos hoy en día. Y son honestos cuando dicen, es que no tengo tiempo. Claro, porque se han enredado con tantas cosas que no saben cómo salir de esos esquemas. Pero yo creo que el Señor nos está enseñando y nos ha hablado muy claramente a nosotros de que no podemos perder el tiempo y de que tenemos que poner la mano en el arado y no mirar atrás, porque la vida es corta y se pasa volando. Así que lo que tengamos que hacer, hagámoslo pronto. ¿Cuántos dicen amén? Cierren sus ojos un momentito, vamos a orar a nuestro Dios. Entiendo que hoy es una reunión única y exclusivamente para los miembros de nuestra iglesia aquí en San Francisco y otros hermanos que han venido, como nuestro hermano Pablo, nuestro hermano Ali, nuestro hermano Gregorio y otros que han venido, ¿verdad?, de otras partes. Pero queremos que en esta tarde el Señor hable a nuestras vidas y nos ministre y podamos salir de aquí diciendo, hoy el Señor me habló, hoy el Señor tocó mi corazón, hoy tocó el Señor mi vida. Señor, te doy muchas gracias en esta noche por este año que nuestra obra ha cumplido aquí en este lugar, Señor. Gracias porque tú has sido fiel, supliendo todas nuestras necesidades, cuidando de nuestras vidas, dándonos gracia y fortaleza y sabiduría para que tu obra no se detenga por nada ni por nadie. Pedimos, Señor, que en este momento aquí reunidos en torno a tu palabra, tú nos hables, Señor. Y podamos salir en esta noche diciendo, hoy mi Señor habló a mi corazón para poder seguir adelante, corriendo con paciencia la carrera, peleando la buena batalla y manteniendo la fe.
Ayúdanos, Señor, a servirte, a honrarte y a no quitar nunca nuestra mirada y nuestra confianza de ti. Gracias, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. El libro más antiguo de la Biblia, de los 66 que tenemos, el más antiguo es el libro de Job. Gracias, hermano. Sabemos que nuestras Biblias no están en un orden cronológico. Incluso sabemos que internamente hay libros, por ejemplo, lo pueden notar si ustedes leen el libro de Primera de Samuel, que ni siquiera hay libros que están ordenados interiormente. A la Biblia le pasa exactamente lo mismo. La Biblia empieza por el libro del Génesis, hablándonos de personajes como por ejemplo Abraham, Moisés, Jacob, Isaac. Pero sin embargo el libro del Génesis, por lo que relata sí, pero no es el libro más antiguo de la Biblia. El libro más antiguo de la Biblia y el personaje más antiguo de la Escritura es el libro del Job. Es un libro muy interesante. Es un libro donde vamos a ver en esta noche, con ayuda del Señor, cosas que no tenemos que olvidar nunca en nuestra vida. En el capítulo 1 voy a estar leyendo algunos versículos y después vamos a estar compartiendo grandes y profundas enseñanzas de este extraordinario libro. El capítulo 1 comienza diciéndonos lo siguiente: hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job. Este era un hombre perfecto. Si le choca la palabra perfecto, ponga la palabra completo, que es la palabra que realmente debería haberse traducido. Un hombre que era completo, era recto delante de Dios, temeroso de Dios, apartado del mal. Le habían nacido 7 hijos y 3 hijas, en total 10. Su hacienda, su patrimonio, consistía en 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado el turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba. Y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque Job decía: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Un día, versículo 6, vinieron a presentarse delante del Señor los hijos de Dios. Aclaramos que en este capítulo, como en otros, el término hijos de Dios no se refiere a personas que recibieron en sus corazones a Cristo o al Señor en sus vidas, como por ejemplo sería hoy en día. En aquel tiempo a los ángeles se les llamaba hijos de Dios. Benei Elohim es el término que dice en el texto original. Vinieron a presentarse los hijos de Dios o los ángeles, entre los cuales vino también Satanás. Y le dijo el Señor a Satanás: ¿de dónde vienes? Y él le respondió: de rodear la tierra y de andar por ella. El Señor le dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás al Señor le dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? Escuchen bien lo que le dice Satanás a Dios. ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. El Señor le dijo a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Es un libro que contiene algunos misterios, ¿no?
cómo Satanás, a pesar de que ya había sido expulsado de la presencia, del entorno de la presencia del Señor, todavía tenía acceso a hablar con Dios en momentos puntuales. Satanás es un ser que no tiene la capacidad de estar en todas partes al mismo tiempo. Solamente Dios puede estar en todas partes al mismo tiempo. Y ese atributo se conoce como omnipresencia. Satanás no puede estar aquí y en Europa al mismo tiempo. No puede estar aquí y en África al mismo tiempo. Solamente puede estar en un solo lugar, porque no es un ser omnipresente. Tampoco puede hacer todo lo que quiera, porque el único que tiene todo el poder y no conoce ningún tipo de limitaciones, ni de tiempo, ni de espacio, ni de ninguna otra índole, es nuestro Dios. Por eso otro atributo típico de Dios es la omnipotencia. Y tampoco Satanás sabe todas las cosas. Él tiene que ir obteniendo información a través de pinceladas que Dios da, y por eso el único que lo sabe todo es Dios, y por eso es también omnisciente. Ahora, en este momento de la historia, en la que todavía no había nacido Abraham, ni los grandes personajes del Antiguo Testamento que todos los conocemos, ¿de dónde sacó este hombre esta integridad, esta santidad, esta vida de orden? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que Dios presumía de Job. Lo que sí sabemos es que Job fue un referente en su tiempo, en su generación. No pasaba ante los ojos de Dios desapercibida la vida de Job. No era uno más, sino que Dios incluso le dijo a Satanás: y tú que rodeas la tierra constantemente, ¿no te has percatado, no te has dado cuenta de que hay un hombre en la tierra de Uz que es diferente a todos los seres humanos? Es un hombre recto, es un hombre que me teme, que me respeta, es un hombre que me honra, un hombre que me bendice. Es un hombre cabal, un hombre en una santidad extraordinaria. ¿No te has dado cuenta de él? Y Satanás dijo: sí, yo me he dado cuenta de él. Porque hay personas que le molestan a Satanás. Porque hay personas que Satanás sabe perfectamente que son diferentes a otros. Siempre a lo largo de la historia ha habido maldad, ha habido corrupción, pero siempre también ha habido personas que han destacado espiritualmente hablando por encima de otras. Tenemos el caso de Job. Tenemos el caso también de José en Egipto. Tenemos el caso de Daniel en Babilonia. Tenemos el ejemplo de Abraham. Y tenemos tantos y tantos personajes que no se dejaron llevar por la corriente del mundo. Incluso fíjense ustedes, por ejemplo, cuando el Señor dice que observa hacia la tierra y ve que toda la tierra ha entrado en una descomposición moral y espiritual sin precedentes. Pero en medio de ese ambiente corrupto, dice que destacaba un hombre. Y fue al que llama y al que usa, y fue Noé, el constructor del arca. En esta ocasión, Job era un hombre diferente, y no solamente él, sino toda la familia de Job eran personas diferentes. Sus 10 hijos, los 7 varones y las 3 hembras, había armonía entre ellos, no eran hermanos peleados, no estaban enfrentados, no discutían, no peleaban, sino que había una alegría constante y permanente. Un día uno invitaba al otro, el otro invitaba a este hermano, y había constantemente alegría. Y todo esto Satanás lo sabía. Pero cuando el Señor le dice a Satanás: te has fijado en Job, ¿verdad? Cómo es diferente, cómo es un hombre próspero, un hombre bendecido. Satanás le dice: claro, pero ¿cómo no lo va a hacer si tú lo tienes cercado? Tú le has puesto una protección sobrenatural que a mí me impide tocarlo, que a mí me impide afectar su estabilidad física, moral o espiritual. Pero quítale esa protección para que veas cómo él es como los demás. Incluso se va a atrever a blasfemar tu propio nombre. El Señor estaba tan seguro de Job que le dio el permiso a Satanás. Para que él se convenciera a sí mismo que por mucha protección que tuviera Job y que prescindiera de ella, Job iba a mantener su integridad. Job se acostó rico y se levantó pobre. Job se levantó un día sin ningún hijo, pero el día anterior los tenía todos. Job se acostó sano y al día siguiente se levantó enfermo. Todo le cambió en pocas horas, en pocos días a este hombre. Perdió a sus 10 hijos
Perdió su matrimonio, perdió su salud, perdió miles de camellos, miles de bueyes, miles de ovejas, miles de asnas. Todos los criados los perdió, sus propiedades desaparecieron, pero nunca blasfemó contra Dios. Ahora, si nos damos cuenta en el libro de Job, hay cosas que a mí personalmente me llaman mucho la atención. Porque la pregunta que salta cuando leemos las páginas de Job es: ¿por qué Dios permitió que sufriera tanto este hombre? Los sufrimientos de Job fueron tan espantosos que dice que él tenía 3 amigos que vivían en 3 regiones diferentes, que vinieron a visitarlo cuando se enteraron de sus desgracias, y cuando lo vieron dice que no lo reconocieron. Estaba tan cambiado, tan envejecido, tan destruido, que dice que se sentaron con él durante una semana y no fueron capaces de decirle ni una sola palabra. Nunca habían visto a un hombre con tanto dolor, con tanto sufrimiento, tan destruido como este hombre. Al poco tiempo, cuando empiezan a abrir sus bocas, más que para consolarlo, vinieron para condenarlo. Porque hay gente que siempre van a venir para condenarte y echarte un jarro de agua fría encima, porque relacionan el sufrimiento con el pecado. Y es verdad que a veces por pecar sufrimos cosas que podíamos habernos evitado. Por supuesto que sí. Es cierto que el pecado abre la puerta a muchas desgracias que se podían haber evitado si hubiéramos mantenido el orden y nuestra comunión y relación con el Señor. Pero en el caso de Job no es así. Esa regla aquí se rompe. Job ni siquiera está siendo probado por Dios, porque Dios sabía perfectamente con qué tipo de persona estaba tratando. Job no le pide, o el Señor no le pide permiso a Job para experimentar todos esos sufrimientos, sino que en el libro de Job podemos ver desde prácticamente el primer capítulo hasta el último la realidad del mundo espiritual. El mundo espiritual es tan real como el mundo natural, la dimensión en la que nosotros nos movemos hoy en día. Lo que pasa es que ese mundo espiritual, porque Dios lo ha hecho así, no nos permite verlo. Al contrario, sí, los demonios nos ven a nosotros, Satanás nos ve a nosotros, los ángeles nos ven a nosotros, pero ni siquiera nosotros podemos ver a Dios. Pero sabemos que está y sabemos que existe. La realidad del mundo espiritual en el libro de Job es tremenda, porque todo esto no fue producto de la mala suerte, dirían algunos. Ni siquiera porque Job había pecado, blasfemado el nombre de Dios, sino porque Dios le permite a Satanás zarandear y sacudir la vida de Job por un tiempo. Me han preguntado muchas veces: ¿crees que Job sabía lo que estaba pasando en el mundo espiritual entre Dios y Satanás? Bueno, la Biblia no nos da ninguna información. Las conversaciones entre Dios y el diablo, Job no las sabía. Nosotros las sabemos porque tenemos el libro, pero Job estaba haciendo historia y él no sabía lo que estaba pasando, pero dice que en ningún momento blasfema ni peca contra Dios. Es verdad que maldijo el día en el que nació, eso sí lo hizo, pero en ningún momento, jamás, se enfadó con Dios. Es más, cuando su propia esposa le dice: ¿todavía vas a mantener tu integridad? ¿No te has dado cuenta de que ya Dios no está contigo? ¿No te has dado cuenta de que ya Dios te ha abandonado? ¿No te has dado cuenta de que no merece la pena honrar y servir a ese Dios que te ha causado tanto dolor y tanta tragedia? Maldice a Dios y muérete ya de una vez. Le desea a su propia esposa la muerte y lo tienta, lo incita a que se rebele contra su Dios. Y entonces es cuando él le dice: como cualquier mujer insensata has hablado. ¿Recibiremos solamente el bien de parte de Dios y el mal no lo recibiremos? Él no se queja en ningún momento contra el Señor, porque él dice en el capítulo 1, verso 21: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. Dios dio y Dios quitó. Sea el nombre de Dios bendito. ¿De dónde sacaba fuerzas este hombre? ¿Cómo fue capaz de aguantar tantas penurias y sufrimientos este hombre? ¿Era una especie de superhombre, una especie de Superman? ¿Un hombre que lo pierde todo? ¿Un hombre que se queda sin nada? Sabiendo que no ha cometido ningún delito, ningún pecado contra Dios, sino
que están pasando cosas que él no entiende, pero sabe que Dios no lo ha abandonado? Porque en el libro de Job se pierde todo menos la presencia y la fidelidad de nuestro Dios. Porque en la vida podremos perder muchas cosas. Podremos enterrar hijos, esposas, maridos. Podremos perder el trabajo, podremos perder la salud, podremos perder tantas cosas, pero nunca perderemos la presencia del Señor. Porque el Señor dijo: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es verdad que la vida de Job fue una vida extraordinaria, una vida maravillosa. A cualquiera de nosotros nos gustaría tener, aunque fuera el 10% de toda la bendición que Job tuvo antes de caer en esta penuria, en este calvario. Pero queridos hermanos, Job sabía perfectamente que Dios tenía todo el derecho de probarlo y de permitir cosas que ninguna mente humana jamás sería capaz de entender y de explicar teológicamente lo que aquí está pasando. Pero este hombre sabía perfectamente que todo estaba bajo el control de Dios. Y lo que me llama la atención es que él nunca leyó la Biblia. Ni una sola letra de la Biblia se había escrito en la época de Job. Nunca leyó la Biblia. No tuvo ni un capítulo de la Biblia, ni un salmo, nada. Nunca tuvo un pastor. Nunca fue a ningún culto. No existían las iglesias, no existía el pueblo de Israel. No había la ley de Moisés. No estaban los sacerdotes. Pero tenía una comunión con Dios tan espectacular que él sabía lo que se podía hacer y lo que nunca se debía de hacer. Job sabía perfectamente que Dios iba a estar con él en medio de aquellos sufrimientos terribles. Fíjense hasta qué punto el libro de Job es tremendo cuando tú ves a un hombre bendecido, un hombre prosperado, un hombre íntegro, un hombre temeroso de Dios, y lo ves de repente tan mal que algunos rabinos judíos en Israel dicen que el libro de Job no es la vida de un hombre, sino es una metáfora donde se emplea el nombre Job y Job, ¿no? Pero realmente lo que el libro está describiendo son los sufrimientos por los que pasaría el pueblo de Israel a lo largo de la historia de la humanidad, porque no aceptan, no se les mete en la cabeza que un hombre íntegro y un hombre santo y un hombre como Job fuera capaz de sufrir semejantes calamidades. Pero Dios tiene el derecho o no de hacer en nuestra vida lo que Él quiera, hermano. ¿Puede llevarnos el Señor a lugares donde no queremos ir? Por supuesto que sí. Todos y cada uno de nosotros tenemos que partir de la base de que nuestra vida está en las manos del Señor. Y Él puede permitir en momentos puntuales de la vida situaciones con las cuales tal vez no estamos de acuerdo, que nos hacen llorar, que nos hacen sufrir, no porque hayamos cometido un pecado, sino porque Dios simplemente ha decidido hacernos pasar por esa experiencia, pero que siempre de ella saldremos fortalecidos en el nombre del Señor. Job llegó a decir un día esa famosa frase que tantas veces la hemos dicho: aunque mi Dios me mate, lo seguiré adorando, porque yo sé que mi Redentor está vivo. Es increíble. Aunque tú me mates y nunca más me vuelvas a prosperar, ni a bendecir, ni a levantar, aunque he perdido a mis hijos, he perdido mi matrimonio, he perdido mi patrimonio, he perdido mi salud, aunque tú me termines matando, yo no voy a dejar de adorarte, porque yo sé quién eres tú, mi Señor. Y yo no te sigo por lo que tú me das, sino yo te sigo por lo que tú eres. Y aunque nunca más me vuelvas a levantar y a bendecir mi vida, yo te seguiré adorando. Pero aún hay expresiones más profundas. Él llegó a decir: y aunque mi carne se deshaga y se rompa toda mi vida, yo sé que con mis ojos veré a mi Señor. Y él hace una referencia a la resurrección. Y repito, él nunca había leído la Biblia. Él no sabía nada de teología, pero él sabía que algún día, cuando él muriera, se iba a presentar delante de la presencia del juez justo de toda la tierra, y el Señor lo recompensaría, y todos aquellos sufrimientos pasarían a la historia, y él tendría un cuerpo glorificado y una vida nueva en el Señor. Y es que la comunión con el Señor es algo tan importante y tan fundamental, que es lo que le va a dar estabilidad a nuestras vidas.
Usted puede leer mucho la Biblia y conocer muchos textos de la Biblia, pero si no los aplica, si no los interioriza y los lleva a la práctica, de nada le va a servir ese conocimiento. Usted puede cantar de maravilla, usted puede echar fuera demonios, usted puede tener todos los dones del Espíritu Santo que quiera, usted puede sorprender a las multitudes, pero si usted no tiene comunión con el Señor, usted no tiene nada. Es más, el Señor Jesucristo dijo que en aquel día, hablando del juicio en los últimos tiempos, muchos se presentarían delante de Él, presentando sus grandes currículum, presentando sus grandes testimonios, diciendo: en tu nombre siempre yo hice maravillas, eché fuera demonios, levanté muertos, hice esto, profetizamos por aquí, predicamos por allá. Y el Señor dice: apartaos de mí, hacedores de maldad, porque nunca os conocí. En otras palabras, no es lo que hacemos lo que le sorprende o le toca el corazón al Señor, sino la actitud de nuestro corazón y el por qué lo hacemos. Eso es lo que agrada e impacta el corazón de Dios. Fíjense, por ejemplo, no me voy del tema, pero fíjense, por ejemplo, cuando aquel centurión, que no era ni judío, no era conocedor de la ley, cuando él sabe que el problema que tiene en el hogar, su religión, sus dioses, su autoridad militar no le sirven de nada. Y él tiene que recurrir a aquel carpintero de Galilea que no lo dejaban entrar a muchas sinagogas de Israel a predicar. Y amenazaban a la gente que si le seguían y se identificaban con él, serían también expulsados de las sinagogas. Él va al maestro y le dice: tengo un siervo gravemente atormentado y no soy digno de que entres bajo mi techo. ¿Cómo voy a llevar a mi casa al Hijo de Dios? Las cosas que habrá hecho en ese hogar. Yo no soy digno de que entres. Solamente lo que necesito es que des la palabra, que des la orden. Y simplemente dando la orden, yo sé que las cosas cambiarán. Porque yo soy un hombre de autoridad. Y él sabía lo que era moverse en el terreno de la autoridad. Yo le digo a un soldado: ven para acá, y no cuestiona la orden, él viene. O le digo: ven y coge esto y llévalo para allá, y lo hace. Pero la autoridad que yo tengo no me sirve en la dimensión en la que yo tengo un problema. Pero tú sí tienes esa autoridad. Solamente da la palabra, da la orden, y mi criado sanará. Y el Señor dijo: en todo Israel no he encontrado a nadie que tenga tanta fe como este hombre. A un centurión romano, no a un judío, sino a un gentil, lo alaba públicamente por la tremenda fe que tenía y por el concepto de autoridad tan claro. Y sin embargo, a un discípulo un día le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Es la comunión y la relación con el Señor lo que a ti te va a mantener firme todos los días hasta que el Señor venga a buscarte. No es la Biblia que tienes allí en la estantería de tu casa, no son las canciones que has compuesto, no es lo que haces, sino cómo está tu corazón alineado con el Señor. Mire, grandes personajes de la Biblia, igual que Job, nunca leyeron la Biblia. Nunca fueron a un culto, nunca se bautizaron, nunca hablaron en lenguas, nunca pagaron diezmos, nunca pagaron ofrenda. Sin embargo, ellos sabían en todo momento cómo comportarse y cómo marcar una diferencia. Miren, por ejemplo, a José. José, dice la Biblia, que cuando aquella mujer se le ofreció y le dijo: vamos a dormir juntos, vamos a pecar, él dijo: ¿cómo voy yo a pecar contra mi Dios? ¿Dónde lo había leído? ¿Quién le había enseñado a aquel muchacho de 17 años que un joven no se puede acostar con una mujer casada? ¿Cómo lo sabía? Si la Biblia aún no se había escrito, ni Moisés había escrito ninguno de los libros de la Biblia. Pero es la comunión con el Señor la que trae claridad a tu mente y a tu espíritu. Y tú conoces el corazón de Dios y sabes lo que al Señor le agrada y lo que el Señor abomina. Exactamente igual Job. Job tenía tanta comunión, tanta relación con el Señor, que él dice que todos los días de su vida presentaba sacrificios y oraba por sus hijos. Dice: no sea que en alguno de estos banquetes tal vez hayan bebido más de la cuenta y hayan blasfemado contra mi Dios. Y dice que él santificaba a sus hijos cada día. En otras palabras, no era un tipo raro que se iba a una montaña ahí 40 días y nadie sabía dónde estaba metido, sino que era una persona cercana a su familia, cuidaba de la vida de sus hijos. Aquí hay una lección tremenda para los padres hoy en día. Si en algún momento de la historia ha sido necesario que los padres cuiden de la vida espiritual de sus hijos, es ahora más que nunca. Yo ya a mis hijas ya las he criado y ya, bueno, pues ya saben lo que está bien y lo que está mal. Pero ¿cuántos de estos niños pequeños están oyendo y viendo cosas en las escuelas que son auténticas barbaridades, auténticos disparates?
Y las escuelas no se crearon para enseñar principios morales a nuestros hijos, sino para enseñar química, biología, matemática o lo que quieran. Pero es el hogar donde nuestros hijos tienen que aprender los principios que van a marcarles para toda la vida, para que sean rectos y para que sean buenas personas, para que sean personas temerosas de Dios. Cuide de su familia, porque dice que el que no cuida de su familia es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Job era un hombre que no cayó en esa trampa. Job dice que oraba y bendecía y se santificaba a sus hijos todos los días, por si acaso alguno de mis hijos dijo algo que no tenía que haber dicho o hizo algo que no tenía que haber hecho. El libro de Job es un libro realmente apasionante porque nos damos cuenta que Dios sabe dónde estamos y cómo estamos. De hecho, no fue Satanás el que le dijo a Dios, ¿y cómo has bendecido tanto a este hombre? Sino fue al revés. Fue el Señor el que le dijo a Satanás, ¿no has visto? ¿No has considerado? ¿No has observado a mi siervo Job? Y es entonces cuando leímos la palabra, claro, ¿cómo no te va a bendecir? Si lo has bendecido de una manera extraordinaria, si lo has cercado, hay una protección alrededor de él extraordinaria. Y resulta que Job de la noche a la mañana se convierte en un punto de referencia para que todas las personas sepan que en la tierra hay un hombre diferente a todos los demás. Hoy en día esa confrontación entre Dios y Satanás con ninguno de nosotros se va a dar, porque nosotros ya no tenemos que ser el punto de referencia de nadie, como Job lo fue en su generación. Hoy en día las miradas no tienen que estar puestas en nosotros, sino que hoy en día ya el Señor dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo toda complacencia. Por lo tanto, usted ya no tiene que demostrarle nada a nadie, mucho menos al diablo, porque el Señor sabe si usted está bien o está mal, si está dentro o fuera, en orden, en pecado, en obediencia o no. Ahora es a Cristo al que hay que mirar. Él es nuestro punto de referencia. No es Abraham, no es Moisés, no es el pastor, no es el diácono, no es fulanito, sino que nuestro punto de referencia y todas nuestras miradas tienen que estar mirando a nuestro Señor Jesucristo, el cual nunca, jamás nos va a dar mal por bien, sino más bien todo lo contrario. ¿Cuántos dicen amén? El libro de Job me impresiona también a mí muchísimo, porque es un libro donde vemos que Dios cuida de sus siervos. Dios cuida de nuestras vidas. El final del libro de Job es extraordinario, porque vemos que a pesar de los tremendos sufrimientos por los cuales este tremendo hombre de Dios tuvo que pasar, al final Dios lo vuelve a bendecir, Dios lo vuelve a prosperar y otra vez todo, digamos, que vuelve no a la normalidad, sino aún mejor que antes. Cuando el Señor permite una experiencia fuerte en tu vida que te hace llorar, que te quita el sueño, que te perturba, hermano, no te quejes nunca. Glorifica a Dios. La Biblia dice que no tenemos que sorprendernos del fuego de prueba que nos ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña nos estuviera aconteciendo. El apóstol Pedro dijo, tener en cuenta que los mismos padecimientos, las mismas batallas, las mismas luchas, los mismos sufrimientos los están experimentando nuestros hermanos en todas las naciones de la tierra. El mundo entero, todas las naciones de la tierra van a ser sacudidas. Y lo estamos viendo, hermanos. Lo estamos viendo. Nación tras nación está siendo sacudida por el Señor. Pero en medio de este mundo enfermo y loco, donde a veces decimos, Señor, yo no encajo en ninguna parte, y nos sentimos como un pez fuera del agua, nosotros, dice la Biblia, tenemos que ser luminares en el mundo. Nuestros hijos en los colegios tienen que ser niños diferentes. Nosotros tenemos que ser personas diferentes a la hora de hablar, de comportarnos, de actuar, de pensar, de reaccionar. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios que ha transformado nuestra vida. Y ya nosotros no vamos a favor de la corriente, sino vamos en contra de la corriente de este mundo. Tal vez te sentirás solo, tal vez te sentirás incomprendido, pero nunca estarás solo, porque el Señor siempre nos acompañará en todo momento y en todo lugar. Y dice el Salmo 23, y quien no lo sabe de memoria, que aunque andemos por valles de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo.
Pero dice algo más que a veces olvidamos. Tu vara y tu cayado, ambas cosas, tu vara y tu cayado me infunden aliento. Es decir, cuando me pastoreas y me atiendes y me mimas y me ayudas, yo recibo aliento. Pero cuando utilizas la vara para corregirme, para exhortarme o para sacudir mi vida, también tu corrección me infunde aliento. Porque yo sé que el Señor nunca se va a pasar conmigo, sino que aunque ninguna disciplina al tiempo presente parece ser causa de gozo, de alegría, siempre el trato de Dios en nuestra vida siempre va a producir en nosotros un nivel de madurez y un nivel de conocimiento y de relación con el Señor superior al que teníamos antes de haber entrado a ese túnel o a esa prueba tremenda. Finalmente, en el libro de Job, cuando vemos cómo el Señor estuvo siempre a su lado, nos damos cuenta de que el único que nunca nos va a abandonar y a fallar es nuestro Dios. Nunca olvidaré cuando en uno de los viajes que hicimos a Israel conocimos a un matrimonio de aquí de Los Ángeles, que cuando les pregunté a qué iglesia iban, me dijeron, bueno, nosotros íbamos a una iglesia, pero cuando llegó el tiempo del confinamiento, pues como todos, ¿no? Nos encerramos. La iglesia en la que ellos estaban no había ningún tipo de programa, de emisión, de redes sociales ni nada. Y cuando terminó todo, el pastor los reunió y les dijo, bueno, he sentido en mi corazón cerrar la iglesia. ¿Cómo cerrar la iglesia? Sí, no quiero seguir en la obra. Y le dije, ¿y ustedes qué pasó? Dice, bueno, unos nos juntamos en una casa, otros se fueron a otra iglesia, otros no se fueron a ninguna parte. Y yo les dije, ¿y cuántos eran más o menos en la iglesia? Y me dice, éramos 2,000 miembros en la congregación. Digo, 2,000 personas y el pastor cerró la iglesia. Dice, sí, porque no teníamos dinero para pagar los gastos de la iglesia. Digo, ¿y erais 2,000 y no podían pagar los gastos? ¿Y nosotros que éramos 4 gatos y un perro? Y el Señor nos ayudó y nos bendijo y nos prosperó. No es el número lo que nos da fuerza, es nuestra comunión y nuestra relación con el Señor. Podemos ser 50,000, pero 50,000 enfermos, 50,000 descarriados, 50,000 desordenados. Y podemos ser 10 o 12 o 15 o 20, pero bien afinados, bien alineados con el Señor. El Señor es galardonador de los que le buscan y Él no dejará padecer hambre al justo. Porque dice David, yo fui joven y ahora ya envejecido, pero nunca he visto a un justo que mendigue pan por las calles, sino más bien todo lo contrario. Así que la fortaleza de nosotros no está en el número, no está en la cantidad, sino está en nuestra relación con el Señor. Y ustedes tienen que desarrollar su propia relación con el Señor, porque hoy estamos aquí reunidos, gloria a Dios, y tenemos redes sociales, pero ¿y si cambia todo y ya no nos podremos reunir ni ver más? Y nos quitan las redes sociales y solamente dependeremos de nuestra comunión con el Señor. Hemos crecido y madurado lo suficiente como para soportar el fuego de prueba que sí o sí va a venir a todas las naciones de la tierra. Usted no puede depender de un pastor, usted no puede depender de un culto, usted no puede depender de una llamada, de una visita, de un WhatsApp, de un correo.